Ok. Ok, ya está compartida la pantalla. Muy bien. Un segundito. Muy bien, como pueden ver en la pantalla, hoy vamos a estar hablando acerca de la justificación para con Dios, ¿no? Cómo se justificará el hombre para con Dios. Nuestro texto es el pasaje de Job y lo estamos utilizando en este momento, no vamos a hacer un análisis del texto en sí, sino que lo estamos usando para mostrar que la pregunta que todos nosotros nos hacemos y el hombre se hace a partir de su caída es cómo se justificará el hombre para con Dios. En este caso tenemos Job 1 hasta el 6, dice, respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él hace paz en las alturas y tiene ejércitos numerosos, o tiene su ejército número. Sabe sobre quién no está su luz. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano. Muy bien, así que la pregunta clave es cómo se justificará el hombre para con Dios. Y es importante que usted preste atención a nuestra exposición y trate de ver la esencia de lo que nosotros vamos a tratar de comunicar en este día, porque de lo contrario va a llegar a conclusiones que no son las que nosotros queremos comunicar. La semana pasada nosotros estuvimos hablando que la palabra de Dios está compuesta de dos elementos. Está compuesta por ley y está compuesta por evangelio. Es decir, que la palabra llega a nosotros en estas dos categorías. Y el distinguirla nos permite a nosotros entonces el poder apreciar la relación que existe entre la demanda y el cumplimiento, entre lo que se nos dice que hagamos y lo que Dios dice que Él va a darnos en la persona de Jesucristo. Así que esta es la relación que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. La ley tiene la función de decirnos lo que Dios demanda y luego entonces el Evangelio viene para mostrarnos que en medio de nuestra impotencia en cumplir esa demanda, Dios entonces ha suplido lo que Él nos pide. Y nosotros dimos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dimos que es ley el decir amar a Dios sobre todas las cosas, eso es ley. Es ley el llamado al arrepentimiento, es ley hablar acerca de la caridad o el amor. Todas estas cosas son cosas que Dios demanda. Y las demanda del ser humano porque esa es la relación entre el creador y criatura. El creador tiene el derecho de establecer cómo nosotros nos relacionamos con él. Y el problema que nosotros tenemos es a partir de la caída. No es a partir de esta relación que existe entre creador y criatura. Es que en esta relación de creador y criatura, a partir de la caída, pues ahora crea una imposibilidad. La imposibilidad consiste en que el hombre no puede cumplir con las demandas divinas. Así que el Evangelio viene a nosotros con la buena noticia de que Dios en Cristo, a través de su vida, muerte y resurrección, ha suplido todo cuanto nosotros necesitamos. Entonces, como vamos a estar viendo, hay dos verdades que son claras en las Escrituras. Dos verdades que usted va a encontrar de la misma forma que hablamos de ley y evangelio. Estas dos verdades usted las va a ver a través de toda la Escritura. Sin obediencia no hay vida. Ese es uno de los elementos que usted va a encontrar a través de toda la Escritura desde el mismo principio. Sin obediencia no hay vida. Y lo otro que vamos a ver es que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, es evidente, si en el caso de Adán, sin obediencia no había vida, y eso se ve, porque en el momento que peca muere, ¿no? Luego entonces, después de la caída, se añade un elemento más, y este es el elemento del derramamiento de sangre. Es necesario que la persona muera como resultado de haber transgredido el mandamiento de Dios. Y hoy en particular vamos a estar hablando del problema de la demanda y cómo se ha pretendido resolverlo. Así que la demanda en este caso es Dios mismo, es el carácter de Dios, es la persona de Dios, su perfección moral. Y donde quiera que el hombre está frente a este Dios, lo que hay es muerte como resultado de la pecaminosidad que nosotros tenemos. Así que el cristianismo a través de los años ha tratado de responder esta pregunta, que es básicamente lo mismo que la pregunta de Job, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Pero
la iglesia ha entendido a través de los años que hay una demanda. Y la demanda es perfecta obediencia. Y esta demanda viene como resultado de Dios. ¿De quién es Dios? Del carácter de Dios. Y usted puede ver esto en la Biblia, a través de toda la Biblia, usted puede darse cuenta que este énfasis en la perfección de Dios es fundamental para poder entender lo que es pecado, para poder entender lo que es el juicio de Dios. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar un sinnúmero de figuras y relatos que constantemente están hablándonos de esto. Hay expresiones que claramente lo dice y hay otras en donde a través de historia nosotros encontramos la misma enseñanza. Y la primera que nosotros encontramos es en el caso de la expulsión de Adán del paraíso. ¿Por qué fue expulsado Adán del paraíso? ¿Por qué Adán no podía continuar allí en su estado de pecado? Bueno, nosotros podemos decir, porque Dios no quería que el hombre continuara viviendo eternamente. Bueno, esa es una de las cosas. Pero otra de las cosas que nosotros encontramos, es lo que en otros relatos de la Biblia lo vamos a ver, es que ningún hombre en su estado pecaminoso puede estar ante la presencia de Dios. Nadie puede estar delante de Dios y vivir. Y eso es lo que usted puede ver, por ejemplo, en el caso de Moisés en Éxodo. Cuando Moisés le pide ver a Dios la gloria, Dios le dice ningún hombre puede ver ni vivir. Este no es el testimonio solamente del Antiguo Testamento, es el mismo testimonio que encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, creo que es, y encontramos también en el apóstol Pablo. Hay un énfasis marcado en que el hombre no puede estar ante la presencia de Dios por su condición pecaminosa. Y que en ese sentido usted puede darse cuenta que hay una relación entre estas dos partes, un Dios santo y un hombre pecador. Y el hombre pecador no puede estar delante de ese Dios santo, y ese Dios santo se constituye en la norma de su existencia. Si él quiere estar delante de ese Dios, él tiene que tener la absoluta perfección que originalmente Dios le había dado al hombre para poder estar ante la presencia divina. Y eso viene a nosotros en este momento desde el punto de vista de la presencia de Dios, de ver a Dios. Y es para comunicar eso, la total diferencia que existe entre el hombre pecaminoso y el Dios santo. Que luego nosotros vamos a encontrar estas mismas ideas asociadas con su ley. Es decir, Dios habla, y el hablar de Dios viene acompañado también de esta misma situación que nosotros encontramos en cuanto a su presencia. De la misma forma que la presencia de Dios mata, los israelitas entendieron también cuando se hizo la promulgación de la ley que el oír la palabra de Dios también destruye, también mata. Y encontramos pasajes como Deuteronomio 5:23, dice: aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y vistes al monte que ardía en fuego. ¿No? De que todo esto es para enfatizar en la absoluta perfección divina. Vistes el monte que ardía en fuego. Vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y de vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Israel no había visto a Dios propiamente. Era una manifestación de Dios. Dios se había ocultado en aquella nube oscura, en el monte, en aquel fuego que ardía. Y Dios se había ocultado allí. Y ellos, al ver eso nada más, le entró un pánico tremendo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que si ellos veían a Dios, ellos iban a perecer. Así que esto no es un concepto que Moisés desarrolla luego. Es algo que usted puede ver desde el mismo principio. Que la sola presencia de Dios ante un hombre pecador se constituye en destrucción. Y esta es la perfección divina, esto es lo que es Dios, esto es lo que es su carácter, esto es lo que la perfección moral de Dios es en contraste con el hombre. Y luego dice 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún vivo? Que usted puede ver entonces el concepto que ellos tenían, Israel tenía en aquel momento, de esta absoluta grandeza y perfección de Dios que ahora había venido ante ellos. Y el hombre temblaba ante esto. Esto es lo mismo que nosotros le atribuimos a la ley, ¿verdad? En cuanto se habla del segundo uso de la ley, que obviamente es que nosotros hemos venido desarrollando. La ley tiene como función precisamente traernos este espanto, que nosotros podamos ver cuál es realmente nuestra condición como pecadores frente a la santidad y pureza de Dios. Eso es lo que Dios trata. Y podríamos dar más versículos que hablan precisamente de esto en el Antiguo Testamento. No tenemos mucho tiempo para estar
dando sobre el mismo punto. Pero nota lo que Moisés dice, según el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés que ya estaba acostumbrado a ir delante de Dios, cuando él ve toda esta manifestación y todo lo que está pasando en aquel monte, dice que él está espantado y temblando. Así que todo esto enfatiza que Dios es la absoluta pureza y el hombre no puede estar ante la presencia divina, porque es la pureza de Dios la que se constituye en la norma para establecer la relación entre Dios y el hombre. Si el hombre no puede armonizar con esa perfección moral de Dios, entonces el hombre perece. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar a través de todo el relato bíblico. Nosotros vemos que en la Biblia se nos habla de que el sacerdote no puede entrar a la presencia de Dios. Cuando Dios descendía al tabernáculo, se llenaba de gloria el tabernáculo y el sacerdote no podía entrar. ¿Qué es lo que se trata de enfatizar nuevamente? El distanciamiento entre el creador y la criatura, el distanciamiento entre un Dios que es absolutamente puro y perfecto y la criatura que es totalmente imperfecta. Por lo tanto, en todo momento se necesita de mediación. En el caso de Israel en el Sinaí, nosotros vemos que ellos apelan a un mediador y Dios le dice, bien ha dicho, ¿verdad? Y yo lo que quería era infundir el temor en ustedes de tal manera que pudieran entender quién es Jehová. Y de esa forma, entonces, el pueblo recurrió a una mediación. Que es lo mismo lo que sucede con nosotros. Cuando entendemos la absoluta grandeza y pureza de Dios, eso hace que nosotros recurramos a la necesidad de un mediador, de un intercedor, de un sustituto. Todas estas verdades giran en torno a esto, a la grandeza de Dios. Si Dios no fuera como es, nosotros no necesitaríamos de mediación, no necesitaríamos de intercesión, ni siquiera necesitaríamos del evangelio. Pero el hecho de que Dios es así y que todo lo que es Dios, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, está respaldado por la absoluta perfección de su naturaleza, entonces hace necesario la mediación, hace necesario un plan que pueda restablecer al hombre a esa relación con Dios que el hombre no tiene en este momento. Bien, todos estos son resultados de nosotros poder apreciar la absoluta grandeza de nuestro Dios. Aparte de este trasfondo, el evangelio pierde significado. Ahora, otro lugar donde nosotros podemos ver esto es en el caso de los hombres que miraron en el arca. En 1 Samuel 6:19, ¿no? Por el solo hecho de mirar lo que había en aquella cajita. Pero aquella era el símbolo de la grandeza, perfección de Dios. Por lo tanto, el mirar allí ocasionó un tremendo desastre. Todo es para enfatizar en lo mismo. El Dios que nosotros adoramos es un Dios de absoluta perfección. Y lo que Dios dice en su absoluta perfección, no lo dice a medias, no lo rebaja al nivel del hombre. Constantemente tiene que estar al nivel de Dios, porque rebajar lo que sale de la boca de Dios y colocarla al nivel de las posibilidades del hombre es rebajar a Dios mismo. Y el hecho de que Dios no hizo eso es lo que hace necesario que Jesucristo se encarne, que Cristo viva en nuestro lugar, que Cristo muera por nosotros. Todo, otra vez, parte del hecho de la absoluta perfección de Dios. En la visión de Isaías 6, otra vez, recuerda, esto es una visión, no es la realidad. Isaías no está delante de Dios realmente, es solamente una visión. Y note lo que nos dice en Isaías 6. Dice que el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y su falda llenaban el templo. El pasaje nos está diciendo que el trono de Dios está en el templo. El templo que nosotros encontramos, el tabernáculo era una figura del trono de Dios. Así que todo lo que Isaías está ahora viendo es este Dios que está sentado en su trono como el Rey Supremo, como el Señor Supremo de todas las cosas. Y luego entonces note lo que dice el versículo 2. Dice que por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Otra vez, ¿qué trata de mostrar estos querubines? Todas estas figuras para que nosotros podamos ver ese contraste. Aún los ángeles que están delante de Dios tienen que cubrir su rostro, por lo menos es la imagen que nosotros encontramos aquí. Tienen que cubrir su rostro ante la grandeza de Dios. ¿Cuánto más nosotros, que somos unos miserables pecadores? Y otra de las cosas que el versículo 2 nos dice, solamente para manera de información, porque me estuvo curioso, es que el pasaje dice que estos serafines estaban por encima de Dios. Y la imagen que viene a mí cuando yo leía esto era precisamente los querubines que estaban en el arca del pacto, los que estaban sobre el propiciatorio y estaban mirando sobre el propiciatorio. Y el propiciatorio era el símbolo del trono de Dios. Así que yo creo que esta figura es para
hablarnos precisamente de que este trono de Dios tiene estos ángeles encima, y entonces los presentan en la actitud no de cubriéndose el rostro. Dice, y uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Usted puede ver, cuando los ángeles empezaron a proclamar el nombre de Dios, dice que el templo tembló, las quiciales del templo temblaron. Y luego dice que la casa se llenó de humo. ¿Qué es este humo otra vez? Este humo nosotros lo encontramos en otros lugares de la Biblia. A veces simplemente se dice que se llena de gloria el templo. En esta ocasión se dice que se llenó de humo. Y la idea de humo nosotros vamos a ver que se encuentra a menudo en la Biblia usada para hablar de juicio. Y en este contexto usted puede darse cuenta que se está hablando de juicio también. Así que es una escena no solamente de mostrarnos la grandeza de Dios, sino mostrarnos la grandeza de Dios en este momento de juicio. Y por eso es importante aquí. Israel está siendo llamado a juicio. Pero hay dos elementos en esta historia. Está el elemento del profeta, es decir, está el profeta como persona y está entonces el resto del pueblo. El profeta está siendo llamado ahora para comunicarle a Israel el mensaje de juicio, cómo Dios va a hacer juicio sobre la nación. Pero antes de eso, dicen en el versículo 5 que él reaccionó al ver todas estas cosas y al ver esta casa que se llena de humo, al ver cómo tiemblan los oficiales de la puerta del templo. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Así que, otra vez, ¿por qué él está temblando? ¿Por qué es que él tiene miedo a morir? Bueno, él tiene miedo a morir precisamente porque él está viendo a Jehová de los ejércitos. Y él se cataloga a sí mismo como un hombre que tiene labios inmundos, y habla del pueblo que tiene también labios inmundos. Así que otra vez es el contraste entre la perfección y grandeza de Dios y el hombre pecador. Y en este caso es el profeta. Y luego de ahí entonces pasa al versículo 6, y luego entonces dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tinazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Así que usted puede ver que se está hablando de expiación en este momento, algo muy propio. Es lo mismo que pasaba en el tabernáculo terrenal donde el sacerdote venía, hacía estos sacrificios para poder estar delante de la presencia de Dios. Así que todo esto comunica vez tras vez la grandeza del Dios de Israel y que para acercarse ante su presencia es necesario una mediación, ya sea mediación personal, ya sea mediación de sacrificio, pero en todo momento la verdad de la mediación es fundamental para que el hombre comparezca ante la presencia de Dios. Y aquí, luego entonces viene el versículo 9 hasta el 11, donde se habla del juicio que Dios va a hacer sobre la desobediencia de Israel. Y en ello yo lo he llamado en esta porción el juicio por obra. Y es para que ustedes lo vean a la luz de lo que más adelante va a pasar. Bien, así que hasta aquí lo que nosotros podemos apreciar es que la Biblia trata de mostrarnos el distanciamiento entre el Dios personal, el Dios que viene al encuentro de Israel y que Dios tiene que venir a él escondiéndose básicamente, velando su gloria para no destruir a la nación, porque la nación es una nación pecadora. El hombre en su totalidad es un ser pecador y por lo tanto necesita que Dios venga velado a él. Y de ahí entonces nosotros pasamos a ver no solamente ahora el Dios personal y la persona de Dios en relación con el hombre, sino la demanda divina. ¿Cuál es la demanda de Dios? ¿Cuál es la demanda de ese Dios santo? Bueno, la demanda de ese Dios santo es perfección también. Es decir, todo lo que sale de la boca de Dios tiene este elemento de perfección. Porque todo lo que sale de la boca de Dios es una descripción de quién es Dios. Como pasa con nosotros. Usted le pide a sus hijos lo que es usted. Si usted es una persona de una moral baja, pues usted va a tolerar en sus hijos un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Si usted es un drogadicto, usted va a permitir que sus hijos también usen la droga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es usted y todas las decisiones que usted hace, las hace a partir de lo que es su carácter. Y en este caso nosotros encontramos a este Dios de igual manera. El hecho de que nosotros hablamos de esta relación entre ley y evangelio precisamente se debe a esto, al hecho de que Dios no puede rebajarse, Dios no puede pedir menos de lo que Él es. Dios sigue pidiendo
lo que Él siempre ha pedido, lo que le pidió al hombre al principio de la creación y lo que le pedirá a todas sus criaturas por la eternidad será exactamente lo mismo. Una armonía con Él, desde la perspectiva de creador-criatura, ¿no? Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 16, algunas de las razones, nuevamente enfatizando lo mismo que dijo anteriormente, que el hombre no puede ver a Dios. En 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la gloria, la honra y el imperio, el imperio sea eterno. Amén. Así que usted puede ver aquí que el apóstol Pablo también comparte la idea de aquellos versículos que ya nosotros estuvimos viendo, de esa absoluta grandeza y perfección de Dios. Vemos que la demanda del sacrificio es otra de las ideas que nosotros podemos ver que enfatizan en que Dios no puede cambiar su norma. Y el hecho de que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, implica con esto que si esto no se cumple, si no se cumple con lo que Dios está pidiendo en esta categoría de sacrificio y muerte, no hay perdón. A veces nosotros queremos hablar de un Dios que es amoroso. Sí, Dios es amor, pero ¿cómo es que Juan 3:16 nos describe a Dios? Dios es amor, amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan nos dice también en su epístola. Así que usted puede darse cuenta que cuando se habla del amor de Dios, es un amor que viene a través de la expiación, a través de la muerte de Jesucristo. Y eso se debe precisamente al hecho de que Dios no puede dejar de demandar lo que Él es. También cuando la Biblia dice que no hay justo ni a uno, eso presupone la demanda de Dios. Porque si no existe tal demanda, yo no le puedo decir a nadie hoy día que Él no es justo. Porque Él puede decir, yo estoy obedeciendo a Dios y yo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Pero Pablo coloca a ese tipo de personas y a todo tipo de personas, lo coloca bajo la categoría no injusto ni a uno. Y la única forma de usted poder determinar esa verdad es si usted compara a las tales personas, a las personas más nobles que hay en esta tierra, las compara con Dios. En ese sentido, vamos a coger a uno de ellos, cójase a Moisés. Moisés es un hombre muy noble, una alta estatura espiritual, unos tremendos privilegios. Cuando ahora es comparado con Dios, cuando ahora él quiere ver la gloria de Dios, Dios le dice, tú no puedes, vas a morir. Por lo tanto, él tiene que actuar con gracia, ocultando su presencia a Moisés, y dice que solamente le vio las espaldas. Bien, así que en ese sentido, usted puede darse cuenta que cuando la Biblia dice que no es justo en uno, se debe al hecho de que hay una norma que juzga la vida, la existencia de todos los hombres y la respuesta que los hombres han dado a Dios. Y por lo tanto, la única conclusión que se llega es, no hay justo en uno. Entonces, es importante no perder de vista lo que eso también significa. Hay tres palabras que son clave. En particular nos estamos moviendo ahora hacia Pablo ya mismo. Hay tres palabras clave: justo, justicia y justificación. Las tres palabras tienen un trasfondo legal. Las tres palabras. No pueden definirse aparte de esto. En otras palabras, no pueden definirse sin la ley como norma. Sin esta norma de Dios, sin el carácter de Dios, sin la persona de Dios, no pueden definirse. Porque es la persona de Dios la que demanda justicia. Es la persona de Dios la que define quién es justo. Y es la persona de Dios la que justifica. Así que estas palabras tienen sentido y contenido únicamente a la luz de la definición que la misma Biblia da. Yo voy a dar solamente un versículo que ya lo tienen ustedes en la pantalla. Deuteronomio 25. Moisés dice, y tendremos justicia cuando cuidemos poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La palabra justicia es muy importante. La palabra justicia aquí es evidente que significa cumplir con los mandamientos de Dios. Si usted cumple con los mandamientos de Dios, usted es justo. Si usted cumple con los mandamientos de Dios, usted tiene justicia. Y luego usted puede ver una serie de versículos que pusimos ahí, que cada uno de ellos enfatiza la misma verdad. En particular es interesante Ezequiel 18, porque en el capítulo completo hay una definición de lo que es una persona justa y de lo que significa justicia a través de todo el capítulo. Y constantemente la palabra justo y justicia está determinado por el concepto de ley. En otras palabras, ¿quién es el que pide justicia? Dios. Dios pide justicia.
Y puesto que Dios pide justicia, el que no tiene esa justicia, entonces experimenta la muerte. Por eso es donde encontramos los versículos donde Moisés dice, el alma que pecare morirá, el que no cumpla todas estas cosas va a morir, va a estar bajo juicio, etc. Eso es todo lo que la ley dice. Luego entonces, nosotros vemos que la demanda divina está presupuesta también en el concepto de juicio por obras. Y Pablo establece ese juicio por obras en Romanos 2. Nosotros no vamos a entrar a explicar todo lo que este capítulo significa, pero yo lo que quiero es que ustedes vean que se presupone una demanda, porque en todo momento Pablo habla de este juicio por obras. Y note cómo Pablo comienza en capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Note ahora esa expresión, hacer lo mismo. Tiene que ver con obrar. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Otra vez, practican tales cosas. Y esas tales cosas ya las definió en el capítulo 1, en los últimos versículos. Luego dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. Otra vez tiene que ver con la práctica de estas cosas que Pablo ya mencionó. Que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué va a pasar en el justo juicio de Dios? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego dice, vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y usted puede darse cuenta. A ver, hay que darle una vuelta tremenda al capítulo para decir que estas obras de las cuales Pablo habla aquí, sean la fe o cualquier otra cosa que nosotros queramos poner allí, porque claramente Pablo está haciendo alusión a los pecados que mencionó en el capítulo 1, y aquí, en todo momento, él está contrastando al que hace lo bueno con el que hace lo malo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No vamos a tener tiempo para tratar de entender lo que Pablo dice aquí, pero yo voy a dar una idea general. Pablo en este capítulo 2 y el capítulo 3, estos dos capítulos son sumamente importantes porque Pablo continúa el desarrollo de su pensamiento. Al punto de que más adelante, pues Pablo dice, no es justo ni a uno. Y que esto que Pablo está diciendo aquí, este juicio por obra que Pablo está diciendo aquí, es para decirle a las personas, todos ustedes están condenados. Y de hecho, aquí mismo, en el capítulo 3, versículo 9, él dice, ya hemos acusado a judíos y gentiles de que todos están bajo pecado. Así que el propósito del juicio por obra es confrontar la justicia del hombre, no la justicia que ahora tiene, es la justicia que va a tener en el día final, en el día de juicio. Y Pablo está diciéndonos que en ese día final de juicio, cuando los hombres sean llevados y sean juzgados por sus obras, todos van a perecer. Entonces, Pablo ahí introduce el evangelio. El evangelio viene a resolver este problema que nosotros encontramos, como vamos a estar viendo más adelante. Así que lo que yo quiero que ustedes puedan ver es que cuando se habla de juicio por obras en Romanos, el apóstol Pablo claramente utiliza el juicio por obras para que nosotros entendamos la gran necesidad que el ser humano tiene de una justicia, de un obrar bien, que no dependa de nuestro obrar, sino que dependa de otro que tenga la virtud, que tenga el mérito de poder echar a un lado este juicio que está sobre nosotros y poder recibir entonces el veredicto de justificación que va a pasar en el juicio. Bien, vamos a ver las formas que se han utilizado. Hasta aquí lo que hemos visto es Dios y su demanda. Y en ambos casos nosotros podemos ver que la demanda y Dios y el carácter de Dios requieren que el hombre le dé a Dios esta perfección que el hombre no tiene. Entonces, ¿cómo se ha resuelto ese problema? Hay tres maneras de resolverlo. En la historia cristiana se han manifestado tres formas de resolver ese problema. Y muchos cristianos han adoptado una u otra, ¿verdad? La primera es la de Pelagio.
Pelagio era un monje que vivió en el mismo tiempo de Agustín. Y la idea de Pelagio era que él creía que el hombre tenía el poder y la capacidad natural para obedecer a Dios. Naturalmente, él no necesitaba nada. Cuando él introducía la idea de la gracia, para él la gracia simplemente era la revelación de la ley divina para instruir al hombre, para que pudiera hacer lo que él tenía la capacidad de hacer. Así que eso era Pelagio. Entonces, a esa idea, Agustín reacciona. Y Agustín era otro líder dentro del catolicismo. Agustín reacciona contra Pelagio. Y Agustín es interesante porque muchos protestantes, Lutero lo tenía al principio. Lutero al principio citaba mucho a Agustín hasta que se dio cuenta. Agustín está equivocado en cuanto a la salvación por la fe se refiere. Y yo leo muchas veces a Calvino y Calvino cita a Agustín y cita a Agustín. Pero yo noto algo interesante y es que Calvino reinterpreta a Agustín. Calvino hace decir a Agustín algo que Agustín no dice. Cada vez que lo cita, eso es algo que usted descubre. Pero en la época, Agustín era una figura importante. Si usted quería atacar este sistema de obras, entre comillas, pues Agustín era una figura importante para hacerlo. Pero yo vuelvo y digo, yo creo que Lutero fue más allá viendo lo que Agustín estaba haciendo y finalmente termina descartándolo. Pero al principio no. Recuerda, él era de la secta de Agustín, de ese grupo, bueno, llamarlo secta, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir? Ok. Así que Lutero era partícipe de este movimiento en donde enfatizaba Agustín, sus enseñanzas todos giraban en Agustín al principio. ¿Qué era lo que enseñaba Agustín? Agustín le decía a Pelagio, el hombre no tiene la capacidad natural para obedecer. Así que tanto Pelagio como Agustín sabían que si usted quiere tener vida eterna, usted tiene que confrontar a ese Dios con su norma. Entonces Agustín le decía a Pelagio, tu error consiste en que tú le atribuyes a la naturaleza humana la capacidad de obedecer cuando esa capacidad solamente viene de la gracia. Así que ahora Agustín empezó a razonar en la controversia con Pelagio de que la gracia era el poder capacitante de parte de Dios por medio del Espíritu para nosotros poder cumplir la ley. Así que para Agustín, el hombre tenía que cumplir, no tenía la capacidad natural, pero Dios le daba esa capacidad. Y finalmente termina entonces hablando de una salvación que ahora viene al hombre por medio del poder del Espíritu. El Espíritu capacitando al ser humano para darle a Dios lo que Dios pide. Y es interesante porque mucho de esto que nosotros encontramos en la enseñanza de Agustín es lo que hoy día en el mundo protestante se está enseñando. Se enseña que, ok, el hombre no tiene méritos, el hombre no puede hacer nada para salvarse, pero ahora viene Dios y lo capacita, y esta capacitación del Espíritu le da la habilidad para él vivir una vida de obediencia a Dios y de esa forma se salva. Esa fue la manera de Agustín verlo, es la manera en que el catolicismo lo ha venido enseñando, es la manera en que el protestantismo de hoy lo ha estado enseñando, es una de las formas en donde la teología de salvación por el señorío de Cristo, que hemos estado estudiando a fin de mes, también parten de estas mismas ideas. Así que todo el mundo ha vivido de esto. Y hasta el adventismo ha tomado muchísimo también de esta idea. Ahora, ¿cómo lo resolvió la Reforma? Bien, la Reforma entendió que, al igual que Agustín, también los reformadores entendieron que ellos tenían que bregar con este Dios santo. Y usted conoce la experiencia de Lutero. ¿Por qué Lutero estaba constantemente con esta perturbación mental y este sentido de culpa? Porque él entendía la infinita perfección de Dios. Y cada vez que usted ve personas que hablan muy bien del Evangelio, usted va a notar algo. Tienen una comprensión bien elevada de la santidad de Dios. Bien elevada. Y por eso es que descartan la justicia humana. Porque se dan cuenta que la justicia humana no puede comparecer ante la presencia de Dios y ser justificada. Bien. Así que los reformadores entonces, en lugar de atribuir, de hacer que el hombre fuera quien cumpliera, ellos sabían que el hombre no tenía la capacidad para hacerlo, por lo tanto entonces el cumplimiento ahora viene de manera vicaria, es decir, otro tiene que hacerlo. Y ahí es donde Lutero habla de la justicia ajena. Otro lo hace.
No soy yo, lo hace otro. Entonces, la gracia deja de ser un poder para convertirse en el regalo de Dios, en darnos la persona de Jesucristo, quien viene ahora y suple para el hombre lo que el hombre no puede hacer. Así que la buena noticia es eso. La buena noticia es que ante la demanda divina es Dios quien no solamente pide, sino que también es Dios quien cumple. Y usted va a encontrar expresiones parecidas también en Agustín, pero Agustín cuando dice Dios es el que cumple, es Dios cumple en nosotros. Los reformadores dijeron no, Dios cumple en la persona de Jesucristo. Y le voy a leer dos citas, una de la Confesión Luterana y otra de Calvino, en donde ellos presentan esta relación. Y dice, también se dice correctamente que los creyentes que en Cristo han sido justificados por la fe, tienen esta vida primero, la justicia imputada de la fe, y luego también la justicia incipiente de la nueva obediencia o de las buenas obras. Pero estas dos no deben mezclarse entre sí, ni introducirse al mismo tiempo en el artículo de la justificación por la fe ante Dios. Porque como esta justicia incipiente o renovación en nosotros es incompleta e impura en esta vida a causa de la carne, la persona no puede estar con y por ella en base a esta justicia ante el tribunal de Dios, pero ante el tribunal de Dios solo la justicia de la obediencia, el sufrimiento y la muerte de Cristo que se imputa a la fe puede permanecer, de modo que solo por esta obediencia la persona, incluso después de la renovación, cuando ya tiene muchas buenas obras y vive la mejor vida, es agradable, aceptable a Dios, es recibida y adoptada en adopción y heredera de la vida eterna, ¿no? Así que la confesión luterana básicamente dice, bien, el hombre como resultado de su fe en Dios, va a responder a Dios, van a haber cambios en su vida, y dice, sin embargo, nada de eso puede justificarlo delante de Dios, porque todas esas cosas son totalmente imperfectas. Así que es contrario a lo que decía Agustín. Y luego entonces añade que la única manera de ser justificado es mediante la justicia imputada de Jesucristo. Luego Calvino lo explicó de esta manera. No somos justificados delante de Dios más que por la justicia de Cristo. De aquí se sigue también que solo por la intercesión de la justicia de Cristo alcanzamos ser justificados ante Dios. Lo cual es tanto como si dijera que el hombre no es justificado en sí mismo, sino porque le es comunicada por imputación la justicia de Cristo, la cual merece que se considere muy atentamente y detenidamente. En efecto, no hay duda alguna de que quien debe buscar la justicia fuera de sí mismo se encuentra desnudo de su propia justicia. No veremos cómo el apóstol coloca nuestra justicia no en nosotros, sino en Cristo, y que no nos pertenece a nosotros, sino en cuanto participamos de Cristo, porque en Él poseemos toda su riqueza. La gracia no es otra cosa que la graciosa bondad del Padre Celestial mediante la cual nos abraza y recibe en Cristo. Cuando nos viste de la inocencia de Cristo y la pone en nuestra cuenta con el beneficio de la misma tenernos y reputarnos por santos, limpios y inocentes. Porque es necesario que la justicia de Cristo, la única justicia perfecta y por lo tanto la única que puede comparecer libremente ante la presencia divina, se presente por nosotros y comparezca en juicio a modo de fiador nuestro. Al ser nosotros revestidos de esta justicia, conseguimos un perdón continuo de los pecados por la fe. Al ser cubiertos con su limpieza, nuestras faltas y la suciedad de nuestras imperfecciones no son ya imputadas, sino que quedan como sepultadas para que no aparezcan ante el juicio de Dios. Muy bien, así que hasta aquí usted puede darse cuenta entonces cómo cada uno resolvió el problema. Ya el tiempo avanza, así que lo que vamos a leer solamente un pasaje de Pablo para ver cómo Pablo lo resuelve. Hasta que los reformadores enfatizaron entonces en que la manera de poder bregar con el problema de la gloria divina, la presencia de Dios, la infinita perfección moral de Dios, era a través de mediación, era a través de un sustituto, y Cristo es ahora como representante de la raza humana que realiza para el hombre lo que el hombre no puede hacer. Y a esto es lo que en Romanos 5
Ya Pablo viene hablando de todo esto, cuando habla de la justificación por la fe, de lo que es la justicia que se imputa, todas estas cosas Pablo las ha mencionado. Y aquí cuando llega a Romanos 5, versículo 18 al 19, dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la obediencia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bien, así que usted puede ver que el apóstol Pablo, en manera de ver e interpretar estos versículos, el apóstol Pablo utiliza esta terminología que viene de este trasfondo legal. Habla de justicia, habla de justificación, habla de ser justo, y todas estas palabras lo que pretenden es mostrarnos la demanda divina. Y luego entonces aquí viene el Evangelio para suplir dicha demanda. Y de esta forma entonces se habla de una justicia ajena. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando en los versículos 18 y 19. Esta justicia que pertenece a uno, que hace posible que todos nosotros entonces seamos constituidos justos. En Filipenses capítulo 2, el apóstol habla también allí de la obediencia de Cristo hasta la muerte y como resultado entonces hereda el reino. 2 Corintios 5, 21, Pablo sostiene que de la misma forma que Cristo fue hecho pecado por nosotros, nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en él, indicando con esto que al pecado desaparecer, nosotros ahora comparecemos ante la presencia de Dios como personas cumplidoras de la ley o en perfección para poder estar delante de ese Dios santo. Filipenses capítulo 3 también Pablo hace este contraste entre la justicia de la ley, en donde él es irreprensible y él sabe eso no satisface a Dios, así por lo tanto yo descarto todas estas cosas como basura para encontrar mi justicia solamente en Jesucristo. Bien, mi hermano, hasta aquí lo importante es que nosotros podamos entender que el hombre se encuentra en una condición seria frente a Dios. Y la condición se debe al hecho de la perfección divina. Esa perfección de Dios que hace que él reaccione ante el pecado humano. Y donde quiera que la imperfección está presente, se constituye en muerte la presencia divina. Eso es lo que vemos en el caso de Moisés, etc. Pero a través de Cristo como mediador, Cristo como nuestro sustituto, Cristo como nuestro representante, Cristo en la encarnación y la vida que vive en esta tierra, entonces eso hace posible que se abra el acceso a la presencia de Dios, no en base a lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, sino en base a la justicia que se encuentra en Jesucristo. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar nuestra presentación. Espero que se haya ayudado. Seguramente que hay algunas preguntas. No sé si alguien los tuviera. Ahí el pastor Saúl está dispuesto para responder. No calle para siempre. Sino que calle para siempre. Bien, es bueno que te pregunte para uno tener la oportunidad para que no hayan estado bien claro. Este es un espacio de preguntas. Si alguien tuviese una pregunta, puede prender su micrófono. Mano, pastor, Sí, ¿cómo está Rodolfo? buenos días a los hermanos. Sí, queda claro entonces, digamos, hay varios pasajes que lo revelan que el hombre en su estado natural es enemigo, digamos, de Dios. O sea, todos somos enemigos de Dios. Hay varios pasajes que lo mencionan. Digamos, en nuestro estado natural, digamos, sin ser vestido de nuestra nueva justicia, nosotros, digamos, somos enemigos de Dios. Bueno, y a la vez estamos muertos, digamos, para Dios, en su estado natural. A mí me gusta la manera en que Lutero lo expresó en una ocasión. Él dijo que nosotros somos justos y a la vez pecadores. Si por estado natural quiere decir el hombre está cubierto por la justicia de Cristo, es un pecador. Si por estado natural es para contrastarlo con el hombre después de la conversión, pues yo diría el hombre sigue siendo un pecador. Y seguirá siendo un pecador hasta el último día de su vida, y por lo tanto necesita en todo momento
de la justicia de Cristo. Hay un momento en que él pueda decir, yo me paro delante de Dios en base a lo que yo soy, en base a la justicia que yo tengo como hombre inconverso o a la justicia que tengo como hombre creyente. Nunca, ninguna de estos dos tipos de justicia puede ser aceptable delante de Dios. Por eso, aún el creyente vive día a día con la convicción de que su justicia personal, lo que él hace en el mundo para servicio de Dios, para bien de su prójimo, no es aceptable delante de Dios para su justificación, por cuanto él reconoce que todo eso es imperfección. Si usamos la palabra de Pablo. Pastor, buenos días. Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta, Pastor. Buenos días. Soy Betty. Cuando usted menciona que, o sea, Dios no es que nos capacita para vencer el pecado o para tener una vida perfecta, ¿cómo puedo entender el texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O el otro texto que dice Pablo, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. O sea, ¿cómo entender eso y cómo conciliar esas dos ideas? Okay. Una de las cosas que es importante, ¿no?, es que cuando usted lee un versículo, usted tiene que leerlo en el contexto. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ha sacado del contexto y se ha colocado en un contexto equivocado. Se ha sacado del contexto práctico en donde Pablo lo ha presentado y se ha colocado en el contexto de salvación. Pablo no está hablando de salvación. Desde el punto de vista de lo que se llama santificación por ahí, ni siquiera Pablo lo ha colocado en ese contexto. Pablo está hablando de las persecuciones que él ha tenido, las necesidades que él ha pasado, y en medio de todas esas pruebas que él ha venido pasando, su fortaleza la ha encontrado en Jesucristo. Eso es todo lo que Pablo habla. Pablo no está diciendo que ahora Cristo le da un poder sobrenatural para cumplir la ley. Es la manera en que ese pasaje se ha citado muy a menudo. Y así pasa con muchos versículos, el otro que usted citó en la misma categoría. Es importante, cada versículo tiene su contexto particular. Y que usted pueda hacer una aplicación, sí, el versículo le va a decir qué aplicación usted hacer. Vamos a ahora a coger ese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra condición de hoy? Bueno, todos nosotros estamos pasando por este asunto de la pandemia, ¿dónde usted va a encontrar su fortaleza para sobreponerse a estos momentos depresivos? No, usted lo va a encontrar en Jesucristo. Usted lo va a encontrar en el Evangelio. En este sentido es que usted puede aplicar. Pero tan pronto usted lo saca de ese contexto y lo coloca en el contexto de salvación para decir que Cristo nos da una habilidad especial para nosotros cumplir la ley, ya inmediatamente usted ha distorsionado este pasaje. Muy bien, gracias, pastor. Hermano Saúl, me gustaría con un poquito más, porque estoy un poquito todavía, necesito como un poquito más de aclaración en esa expresión que dice que no los oidores, sino los hacedores son justificados. O sea que hacedores de hacer, ¿en qué forma? ¿En qué hacer se refiere ahí? Que los hacedores son justificados y no los oidores. Quisiera que me explicara un poco más. El apóstol Pablo está hablando del juicio. Está hablando del juicio final. Y todo lo que llega de aquí en adelante tiene que ver con eso, con nosotros escapar del juicio final. Entonces, cuando Pablo dice que no son los oidores, sino los hacedores, uno puede continuar leyendo. Él sigue con esa idea, él no la dejó ahí. Más adelante, él dice que los judíos tienen la ley, tienen la forma de la ciencia, etc. Y luego más adelante sigue diciendo, no son judíos el que lo es en lo exterior, sino en el corazón. Entonces coloca a los gentiles como si fueran judíos de corazón, en el contexto. Y lo que él básicamente está señalando es que delante de un Dios de absoluta perfección, hay una demanda, y la demanda es cumplir con lo que él ha pedido.
en el momento en que nosotros comparecemos delante de Dios y nuestras obras son juzgadas, Pablo está argumentando que nosotros vamos a ser condenados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder salir ilesos de ese juicio? Pues ahí es donde Pablo, en el versículo, en el 3:21, introduce el Evangelio. Y el Evangelio es la solución para que Pablo da al problema del juicio, de ese juicio por obra que él ha venido mencionando. Ahora, 3:21. En el 2:13 él dice, los hacedores de la ley serán justificados. Y en el 3:21 él dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Usted puede ver, son dos versículos, 3:20. Él dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, son dos ideas totalmente opuestas. Y si usted no entiende lo que Pablo está diciendo, va a poner a Pablo a contradecirse. Pablo no se está contradiciendo, Pablo simplemente está diciendo, esto es lo que Dios pide y nadie puede darlo. Por lo tanto, están bajo juicio, están bajo condenación, y en este día final todos van a perecer bajo esa norma. Los va a condenar. Y luego entonces, al terminar el capítulo, el versículo 19, él dice, y lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Que la conclusión que Pablo llega aquí, este método, aunque es la norma de lo que Dios está pidiendo, ¿cómo nosotros vamos a poder darlo? Entonces Pablo está confrontando a la audiencia diciendo, si usted va por el método de usted cumplir, usted va a estar condenado en ese día, porque ese método no le va a poder dar lo que usted necesita para pasar el juicio. Y luego entonces Pablo introduce el Evangelio de la justicia. Es la justicia de Dios la que provee porque lo necesita en la hora de juicio. En ese sentido, Pablo que está poniendo en contraste dos ideas: la demanda y cómo se suple esa demanda, no por el hacer del hombre, sino por la justicia de Dios. Ok. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Gracias. Gracias. Bien. Por ahí, Pastor Saúl, salió un tema sobre la muerte, ¿no? Que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, y luego Dios nos dio vida, ¿no? Un pasaje que se utiliza para hablar de una especie de regeneración antes de ser justificado. Creo que habría otro momento para poder explicar cuál es el significado de ese texto, ¿no? El calvinismo utiliza ese pasaje para decir que es algo literal, ¿no? Que uno es despertado, como está muerto, entonces solo Dios puede despertar, te despierta, es decir, te hace una regeneración para que luego estés preparado y aceptes la justificación. ¿Vio? Creo que alguien hizo comentó el pasaje, ¿no? Uno de los problemas que yo veo cuando se interpreta ese versículo, hay que analizarlo, ¿no? No lo voy a hacer, pero es que el pasaje se interpreta subjetivamente, desde el punto de vista subjetivo. Y por desgracia, casi todas las personas en el cristianismo, la mayoría lo hace, la mayoría. Trata de utilizar el concepto de muerte y el concepto de vida como si fueran conceptos subjetivos. Si se analiza el pasaje, uno va a darse cuenta que tiene que ver con algo objetivo, algo que acontece en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso es una idea que Pablo no solamente utiliza en Efesios, la utiliza en Romanos, también la utiliza en Colosenses. Constantemente Pablo tiene esta idea, este contraste entre vida y muerte, que él lo asocia con la experiencia de Jesucristo en todo momento. Yo creo que eso es uno de los problemas que existen en la interpretación de ese versículo. Y no solamente con ese versículo. Hay muchísimos versículos que se le ha dado una interpretación subjetiva, cuando en verdad el pasaje lo que está hablando es de lo que ha acontecido con la vida y muerte y resurrección de Jesucristo, los efectos que eso ha traído en nuestra relación con Dios. Hermano Saúl, con respecto al texto, digamos, que cité yo, bien dice, digamos, que nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Yo no lo saco de fuera de contexto de la cruz, ¿entiendes? De hecho, cuando iban a enterrar a un muerto, ¿no es cierto? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y le estaba diciendo a sus discípulos, ¿no es cierto?
Ahora Sí. nosotros, dice que hay un versículo que dice, después de 3 días, después de 3, ¿no es cierto?, días nos dará vida. ¿Entiendes? Nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Gracias a Dios que nos dio la vida. ¿Me entiendes? Nuestra condición era muerta en delito de pecado. Ahí, digamos, era el concepto, digamos, ¿por qué lo aplico a la cruz? La muerte espiritual. Lo que yo estoy señalando en este momento, como dije, hay que estudiar el texto para ver de qué el texto está hablando. Pero cuando nosotros decimos que aconteció en la cruz, estamos diciendo que aconteció en la persona de Cristo. Ahí es donde viene la diferencia. El énfasis objetivo significa... Correcto, eso es lo que estoy diciendo. Lo que pasó en la persona de Jesucristo. Cuando hablamos de la muerte y de la vida, son dos conceptos que están asociados con lo que ha pasado en la persona de Jesucristo y como resultado, cómo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Cómo es que ahora ya la muerte no es lo que impera como juicio sobre nosotros, sino que ahora lo que es la vida, que es lo mismo que hablar de justificación. Que todo eso viene a partir de lo que ha sucedido en la experiencia de Jesucristo en su persona, no en lo que pasa en nuestra experiencia o como obra del Espíritu en nosotros. A eso es lo que me refiero cuando hablamos de subjetivo y objetivo. Porque el pasaje, yo no estoy diciendo que usted lo está usando así, pero muy a menudo el pasaje lo utilizan para decir que esa muerte es nuestra muerte espiritual y la vida es la vida espiritual. Entonces, por muerte espiritual se hace alusión a la naturaleza pecaminosa y por vida espiritual se hace alusión a el nuevo nacimiento o lo que llaman la nueva criatura en el hombre, etc. A eso es que yo me refiero. Yo no creo que Pablo está hablando de eso. Yo creo que Pablo está hablando en categorías legales, está hablando de lo que sucede cuando Dios justifica al hombre. El hombre está en un estado de condenación y ahora pasa a un estado de justificación. Yo creo que el contexto va más a ese tipo de interpretación en ese pasaje. También lo mismo sucede que se malinterpreta Romanos capítulo 6 y se da una interpretación subjetiva cuando el pasaje también está hablando de algo que aconteció en la persona de Cristo. Pero bueno, para un día quizás estudiar. Sí, hay más que estudiar. Bueno, yo creo que hasta aquí concluimos con el estudio. Gracias, Pastor Saúl. Saludamos también a la hermana que está a su lado, la hermana Nilda. Sabemos que detrás del Pastor Saúl hay una hermana que lo apoya en el Evangelio y todo lo que él nos comparte, pues también es debido a la esposa que está a su lado. Que Dios la bendiga, hermana Nilda, y gracias por acompañarnos cada sábado. Dios la bendiga a todos. Gracias. ¿Cómo se siente, hermana? ¿Cómo se siente con el grupo? ¿Qué piensa de nosotros? Bueno, yo me alegro tanto porque yo digo, wow, no somos los únicos aquí en Estados Unidos. Hay otros hermanos que el Espíritu de Dios ha abierto sus mentes y ellos han visto, al ver su condición de pecado, han visto la necesidad y han pedido al cielo, Señor, sálvame porque perezco. Y entonces el Espíritu de Dios les ha revelado también a Jesús como nuestro único Salvador. Y yo me gozo en eso de que haya más y más hermanos. Qué alegría, hermana, qué alegría, de verdad. Y gracias al Pastor Saúl por esa disposición, ¿no?, de darnos su tiempo y compartir la palabra de Dios. Que el cielo le pague por todo lo que está haciendo en estos meses con nosotros. Y a usted, hermana Nilda, ¿no? Un abrazo a la distancia. Gracias. Bien, hermano.